Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Gabriel Muso, soy docente de UGR y en el marco de esta formación express en capacitación en kinesiología respiratoria en el paciente COVID-19, vamos a desarrollar una breve charla de Winning. Desarrollaremos los conceptos generales más básicos y necesarios de tener presentes en cuanto a Winning, y después vamos a hablar específicamente del Winning que tenemos que realizar en los pacientes COVID-19. Bien, cuando hablamos de Winning tenemos que saber que es un proceso de transición desde lo que es la ventilación mecánica hacia la ventilación espontánea fisiológica nuevamente, donde vamos a tener dos procesos. Por un lado, la imagen que tienen a su izquierda, que es el paciente en una prueba de respiración espontánea, que en este momento estaría en una prueba en tubante, que es es descontinuar el soporte ventilatorio, es hacer una prueba para ver si el paciente puede tolerar respirar espontáneamente sin asistencia mecánica, y una vez que el paciente logra superar esa prueba de respiración espontánea, tenemos que pasar al siguiente proceso, que es el de evaluar si es posible el retiro de la vía aérea artificial de los pacientes. Esos son los dos procesos que abarca el Winning o el destete del paciente de la ventilación mecánica, ¿sí? Por un lado, vamos a evaluar si es posible el retiro del soporte ventilatorio, y por otro lado vamos a evaluar si es posible el retiro de la vía aérea artificial. Primero necesito saber si el paciente tolera respirar sin asistencia para posteriormente evaluar la posibilidad de retiro de la vía aérea. Como vamos a ver, los dos procesos tienen mecanismos de falla fisiopatológicos distintos, y las evaluaciones son distintas, así que ahora vamos a hablar un poco específicamente de las evaluaciones de esos dos procesos. En cuanto a cuándo debemos comenzar el Winning, nosotros sabemos por un lado que tenemos que tratar de sacar lo antes posible al paciente del respirador. Una vez que iniciamos la ventilación mecánica, uno de nuestros objetivos es tratar de sacar lo antes posible al paciente del respirador, pero tenemos que lograr un equilibrio entre una extubación temprana y una extubación tardía. ¿Por qué? Porque si yo extubo tempranamente al paciente y todavía no estaba apto para hacer ese procedimiento, el paciente va a fallar, y esa falla va a llevar a un aumento de la mortalidad. Si yo extubo de forma tardía al paciente, eso va a llevar a que el paciente tenga mayor riesgo de desarrollar injuria pulmonar asociada a la ventilación mecánica, debilidad muscular, polineuropatía del paciente crítico, y muy probablemente termine traqueotomizado, lo cual también aumenta la morbimortalidad. Entonces, los dos extremos, ser muy agresivos y tratar de sacar muy rápido el tubo endotraqueal, y eso nos va a llevar posiblemente a tener un elevado porcentaje de falla de extubación, o el otro extremo, que es ser extremadamente conservador y llevarlo al paciente a mucho tiempo en ventilación mecánica con una extubación tardía, posiblemente tengamos mayor porcentaje de pacientes traqueotomizados. Por ende, tenemos que buscar un equilibrio entre estas dos situaciones, ya que los dos extremos me van a generar un aumento de riesgo de neumonía nosocomial o neumonía asociado a la ventilación mecánica o al tubo endotraqueal, mayor estadía en UCI y por ende mayor morbimortalidad. Entonces, ¿cómo debemos nosotros identificar ese momento en el cual el paciente está apto para comenzar con la prueba de respiración espontánea? Entonces, en esta línea del tiempo, donde tenemos en un extremo la admisión del paciente a la unidad de cuidados críticos, inicialmente vamos a tener lo que es el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda, que ese periodo va a depender de la evolución que tenga el paciente.
pero podemos pensar en que inicialmente las primeras 48, 72 horas va a ser un paciente en el cual va a estar seguramente con sedación profunda y dependiendo de la evaluación, posiblemente con bloqueantes neuromusculares, la posibilidad de un decúbito prono, etcétera, todo lo que sea necesario para hacer el tratamiento de esa insuficiencia respiratoria. Y luego de ese tratamiento nosotros ya tenemos que empezar a sospechar que ese paciente está apto para realizar una prueba de respiración espontánea. Y esa sospecha hay que tenerla siempre, independientemente de ese primer momento en el cual yo voy a tener al paciente adaptado a la estrategia ventilatoria en función de hacer el tratamiento de la falla respiratoria, ya empezar a tener en mente que lo antes posible, dentro de los márgenes de seguridad, voy a tener que intentar desvincularlo de la ventilación mecánica. Una vez que yo lo sospecho y voy evaluando al paciente, identifico lo antes posible que ese paciente está para comenzar una prueba de respiración espontánea y iniciamos con la misma. En este momento, el momento de sospecha y de identificar el paciente que ya está listo, es un screening que tenemos que hacer a diario para no demorarnos innecesariamente. Una vez que el paciente supera ese screening, ya está listo para realizar la prueba de respiración espontánea. Por eso tenemos que tener el screening predeterminado, evaluarlo todos los días y en el primer momento que el paciente supera el screening, iniciar la prueba de respiración espontánea. Eso es lo que más nos va a ayudar a evitar estar en el extremo de extubaciones precoces con mayor riesgo de falla de extubación y en el otro extremo que vendría a ser la extubación tardía y mayor posiblemente cantidad de pacientes traqueotomizados. Y siguiendo la línea del tiempo vamos a tener la prueba de respiración espontánea, la extubación, si falla hay que reintubarlo o el alta del paciente, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los requisitos iniciales para intentar la desvinculación? ¿Cuál es ese screening diario que yo tengo que hacer para determinar que el paciente ya está en condiciones para realizar una prueba de respiración espontánea? Primero, tiene que haber una mejoría o resolución del cuadro que lo llevó a la ventilación mecánica, es decir, la causa que lo llevó a la ventilación mecánica tiene que estar en vía de resolución o resuelta. Después tiene que haber una situación clínica aceptable del paciente. ¿Qué vamos a tomar para considerar que la situación clínica del paciente es aceptable? Bueno, un adecuado nivel de conciencia, un Glasgow mayor a 9 y preferentemente que el paciente responda a órdenes simples. Cuando decimos responder a órdenes simples es que abra los ojos al llamado, que saque la lengua y que apriete la mano. Estabilidad hemodinámica o cardiovascular, que el paciente no esté utilizando drogas vasoactivas o que esas drogas vasoactivas estén en franco descenso ya pronto a retirarse. Un equilibrio metabólico en relación al estado ácido-base y al medio interno y electrolitos, que la temperatura corporal no sea mayor a 38 grados centígrados, una hemoglobina mayor a 7 gramos decilitros, y un índice de oxigenación tomado por la PaFiO2 que sea mayor a 150 milímetros de mercurio con una PIB no mayor a 5 y una FiO2 menor al 50%. En algunas literaturas el corte de PAFI para Winning lo pueden encontrar en 175, es un poco discutido ese punto de corte. Van a ver que en una fase aguda 150 de PAFI prácticamente te determina que al paciente hay que bloquearlo neuromuscularmente y si posteriormente persiste ponerlo en decúbito prono, pero en una fase de recuperación una PAFI de 150 hacia arriba nos indica que ese paciente ya puede comenzar con una prueba de respiración espontánea. Entonces, este screening lo tenemos que hacer a diario en todos los pacientes que tengamos ventilados con el objetivo de identificar lo antes posible al paciente que está para comenzar con una prueba de respiración espontánea. En función de lo que hablábamos inicialmente, de la importancia de evitar la falla de la extubación, tenemos que
a través de diferentes trabajos que se han realizado de Winning en los pacientes en cuidados críticos, se llega a tomar como aceptable una tasa de falla de alrededor del 15%. Si nosotros tenemos mayor porcentaje de falla de extubación al 15%, nos tenemos que replantear de que hay algo en el procedimiento de Winning que estamos haciendo de forma inadecuada porque estamos teniendo muchas fallas de la extubación. Y tener presente que los pacientes que se reintuban porque hacen una falla hipoxémica posterior a la extubación, tienen una mortalidad elevada, ¿sí? Cercana al 45% como media. Por lo cual, tenemos que ser muy criteriosos a la hora de evitar la falla de la extubación, que la mejor forma de evitar la falla de la extubación es haciendo un screening y una selección adecuada del paciente que está en condiciones de comenzar con una prueba de respiración espontánea. Otro de los problemas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a los pacientes es la posibilidad de una extubación no planeada. La extubación no planeada en el contexto de COVID-19 realmente es una situación catastrófica porque en ese momento se va a producir una gran aerosolización, es una emergencia, sobre todo si el paciente está en una fase en la cual todavía no está próximo a la prueba de respiración espontánea, que esa extubación accidental sea por una excitación del paciente o porque tiró estando en un estado de sedación un poco superficial, se haya manoteado la vía aérea y demás, pero que el paciente todavía no esté en condiciones para extubarse, ese va a ser una situación catastrófica que hay que tratar de evitar. ¿Sí? Nosotros sabemos que en el caso de los pacientes que se autoextuben estando ya en una situación de reversión del cuadro, con estabilidad hemodinámica y demás, si el paciente fue capaz de llevarse la mano al tubo y sacárselo, es baja la incidencia de reintubación en esa situación, en un paciente en el cual ya está con un proceso pronto al Winning. De todas maneras, en estos pacientes, en los pacientes COVID, esta es una situación que la tenemos que evitar al máximo por la gran exposición a aerolización que se va a generar si sucede una extubación no planeada, ya sea una extubación accidental o una autoextubación por parte del paciente. ¿Sí? Cuando hablamos de extubaciones accidentales es que durante los baños de enfermería hay pérdida de la vía aérea artificial, durante el prono hay pérdida de la vía aérea artificial, o cuando se colocó el chasis para hacer la radiografía de tórax, se pierde la vía aérea. Esos son extubaciones accidentales. Y autoextubaciones son cuando el paciente mismo se saca la vía aérea artificial, que dentro de eso puede ser en el contexto de un paciente que ya está despierto y en vías de comenzar una prueba de respiración espontánea y ese paciente posiblemente no sea necesario reintubarlo, o en el contexto de una excitación o un mal despertar del paciente en el cual esa autoextubación va a traer también mayores complicaciones. Aproximadamente las extubaciones no planeadas más o menos rondan en un 5 o 6%, y el porcentaje de reintubación va a depender justamente del momento en el cual se encuentra este paciente, siendo menor al 30% los pacientes que ya están en proceso de comenzar con Winning, y mayor al 50% en aquellos pacientes que no estaban en un proceso de Winning. Bien. En cuanto a la clasificación, como clasificación tenemos esta nueva clasificación de 2017 que surge a partir del estudio WIN, que se modifica un poco en función a la clasificación de consenso anterior, que se dividía en Winning simple, dificultoso y prolongado, en el cual acá incorporan a una población de pacientes que
que la clasificación anterior no contemplaba, que son los pacientes del grupo no winning, que los pacientes dentro del grupo no winning, que acá lo estoy señalando con la flecha, son aquellos pacientes que nunca pasan por un proceso de winning, ya sea porque inician la ventilación mecánica y sucumben ante el cuadro agudo, o porque son pacientes que eran pacientes terminales, pacientes con enfermedades neuromusculares degenerativas en el cual no van a participar en un proceso de winning por el estadio avanzado de su enfermedad de base. Por lo tanto, representan el 24% aproximadamente de los pacientes en ventilación mecánica y la mortalidad, por supuesto, es altísima, cercana al 86%. Después tenemos el grupo 1, que vendría a ser el grupo de winning simple de la clasificación anterior, en el cual en la primera prueba de respiración espontánea, estos pacientes superan la prueba y pueden progresar en el proceso de winning. Estos pacientes representan aproximadamente el 57% de la población en ventilación mecánica, con una mortalidad baja, cercana al 5%. Después tenemos los pacientes que forman parte del grupo 2, donde necesitan, luego de la primera prueba hasta el día 7, para intentar lograr salir de la ventilación mecánica con hasta 3 pruebas de respiración espontánea, en el cual representan aproximadamente el 10% de la población de ventilación mecánica, es lo que se conocía en el grupo de clasificación anterior como winning dificultoso, y fíjense que ya acá la mortalidad aumenta considerablemente en relación a lo que es el winning simple, pasando de 5% en winning simple a 16% en winning dificultoso. Y aquellos pacientes que están más de 7 días y con más de 3 pruebas de ventilación espontánea en este periodo, o incluso con más de 7 días de ventilación mecánica y recién ahí poder comenzar con pruebas de respiración espontánea, que representan aproximadamente el 10% de la población en ventilación mecánica, que es lo que se conocía en el grupo anterior como winning prolongado, y fíjense que en esta población la mortalidad es del 30%, lo cual vamos viendo cómo a medida que pasan los días en ventilación mecánica, la mortalidad de los pacientes van aumentando considerablemente. Por eso es muy importante identificar lo antes posible al paciente que pueda salir de la ventilación mecánica, como para no retrasar el tiempo de desvinculación del paciente. ¿Sí? Acá en esta curva vamos observando cómo hay una relación creciente entre la duración de la ventilación mecánica y la mortalidad. A mayor días de ventilación mecánica, identificado por el grupo 1, grupo 2 y grupo 3, va aumentando el riesgo de mortalidad, o la probabilidad de mortalidad. Por lo cual, tenemos que tratar de sacar lo antes posible a los pacientes del respirador, sabiendo también que si extubamos precozmente y el paciente falla la extubación, también va a tener un aumento de la morbimortalidad. Tenemos que lograr un equilibrio. Respecto a qué técnicas de prueba de respiración espontánea es mejor para realizar en los pacientes, bueno, dentro de lo que es ventilación mecánica tenemos aproximadamente estas pruebas para realizar ventilación espontánea, que tenemos la prueba en tubo en T, la prueba en presión de soporte de 7 centímetros de agua con 0 de PIB, presión de soporte de 7 centímetros de agua con 5 de PIB, presión soporte 0 y PIB 0, CPAP de 5, CPAP de 0, SIMB, SmartCare, compensación automática del tubo, son las diferentes formas de realizar una prueba de respiración espontánea. Ya desde el año 94, 95, tanto Brollar como Esteban vienen analizando a ver cuál es la mejor forma para realizar una prueba de respiración espontánea, si hacerlo en tubo en T o hacerlo a través de presión de soporte o SIMB o algún otro método de los que vimos recién soportados
con el respirador. En el caso de Breuer encuentran que es mejor realizar la prueba en presión de soporte en relación a tubo en T y a SIMB, y Esteban encuentra que es mejor hacer la prueba en tubo en T en relación a soporte y SMB. Estos dos autores, con estos dos trabajos, concluyen que SIMB no sirve para realizar pruebas de respiración espontánea porque retrasa sistemáticamente la desvinculación del paciente, y queda ahí en duda cuál es mejor, si presión de soporte o tubo en T. Por ende, es aceptable realizar cualquiera de los dos métodos para hacer prueba de respiración espontánea, ya sea un tubo en T o presión de soporte. Los dos métodos tienen sus beneficios y tienen sus contras. En el último consenso publicado en el Blue Journal de 2017, aconsejan con un nivel de recomendación condicional y con evidencia moderada en la bibliografía, realizar la prueba de respiración espontánea con presión de soporte. ¿Cuál sería el beneficio de realizar la prueba con soporte? Bueno, por un lado, uno tiene mucho más monitorizado al paciente durante la prueba, porque podemos monitorizar el volumen corriente que está manejando, el volumen minuto, entonces eso nos permite tener un mayor control en caso de que el paciente tenga algún episodio en el cual disminuye su dry o por X causa baja el volumen minuto, vamos a tener las alarmas que nos van a avisar, cosa que ese monitoreo y ese control durante una prueba de respiración espontánea en tubo en T no lo vamos a tener, solamente vamos a disponer de la alarma de saturación, de frecuencia cardíaca o de presión arterial, al igual que en los pacientes en presión de soporte, pero no esa alarma que nos va a identificar rápidamente el paciente que tiene alguna alteración en el volumen corriente, en el volumen minuto y demás. Otro de los beneficios que se postulan en presión de soporte es no estresa al paciente durante la prueba de respiración espontánea para lo que tiene que asumir posteriormente. De todas maneras, hay muchos trabajos que muestran que el trabajo respiratorio que nosotros realizamos a través de nuestra vía aérea anatómica es muy parecido al que se realiza a través del tubo endotraqueal. Por lo cual se entiende y se desprende que respirar a través del tubo endotraqueal en tubo en T es lo más parecido a lo que vamos a tener que hacer posteriormente, lo cual nos pone en una evaluación más fidedigna, con mayor correlación al trabajo respiratorio que va a tener que asumir el paciente cuando nosotros lo extubemos. A su vez, el hacer la prueba de respiración espontánea con presión positiva, es decir, en presión de soporte, nos puede llegar a enmascarar una falla cardíaca, es decir, aquellos pacientes que una vez que nosotros retiremos la presión positiva y empiecen a ventilar a presión negativa, va a haber un aumento del retorno venoso, y si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca puede presentar un fallo diastólico con consecuente edema agudo de pulmón y posible falla de la extubación. Entonces, los dos métodos tienen sus pros y sus contras. Si bien en este último documento de consenso entre la Sociedad Torácica Americana y el Colegio Americano de Fisioterapistas Respiratorios, hace esta recomendación, en la práctica habitual todavía se utilizan los dos métodos. Ahora vamos a desarrollar en unas filminas adelante cuál es el método que vamos a elegir en los pacientes COVID y el por qué vamos a elegir ese método específico. Bueno, esta gráfica muestra los diferentes trabajos respiratorios en las variables en combinación de pruebas de respiración espontánea, y presión de soporte versus extubación, presión de soporte versus pieza en tubo en T, bueno, todo lo que venimos hablando recién, y van midiendo el trabajo respiratorio y comparándolo en cada una de esas situaciones.
Y como dijimos, el respirar espontáneamente es un trabajo que es muy próximo al realizar la respiración en tubo en T. ¿Sí? Fíjense que en este punto, acá, es donde compara la pieza en tubo en T versus una vez que extubamos al paciente que está respirando contra su vía aérea fisiológica, prácticamente el trabajo respiratorio es muy, muy parecido. Bien, otra de las cuestiones que tenemos que tener presente es cuánto tiempo debe durar una prueba de respiración espontánea. Y en este sentido, en los últimos años se venía trabajando en 120 minutos o en 30 minutos. Los estudios mostraron que hacer la prueba de respiración en 30 minutos era lo mismo que 120 minutos, ya que la mayor parte de las causas que llevan al fracaso de la desvinculación aparecen dentro de los 30 minutos. Entonces tenemos este trabajo del Blue Journal también en el año 99, de Andrés Esteban, en el cual ellos hicieron, de estos 526 pacientes, 270 hicieron una prueba de respiración espontánea en 30 minutos y 256 pacientes de 120 minutos o 2 horas, donde vemos que los resultados son prácticamente similares, un porcentaje de reintubación de 13,5 y 13,4 y 75,9 y 73% de extubación exitosa, por lo cual sería lo mismo hacerlo en 30 minutos que en 120 minutos, por ende se decide que es conveniente hacerlo en 30 minutos, así lo sacamos antes a los pacientes del respirador, ¿bien? De todas formas, eso aplica para la población general, pero hay un subgrupo de pacientes que constituyen mayor riesgo de presentar falla en la desvinculación de la ventilación mecánica, en los cuales sería conveniente que en vez de hacer una prueba corta de 30 minutos, se hagan una prueba larga. Estos pacientes fundamentalmente son los pacientes con antecedentes de POC, los pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca, los pacientes con un índice de masa corporal mayor a 35 o aquellos que estuvieron más de 7 días de ventilación mecánica. En esa población específica, ya que se observa que tienen mayor probabilidad de hacer una falla durante la desvinculación, se recomienda realizar una prueba larga de 120 minutos y no la prueba corta. En el resto de la población general, con una prueba corta de 30 minutos, vamos a tener aproximadamente un porcentaje de fallo dentro de lo esperado. ¿Bien? Bien, ¿y cuáles son los parámetros que nosotros vamos a tomar para identificar a los pacientes que están teniendo intolerancia a la prueba de respiración espontánea y que necesitan ser reconectados a la ventilación mecánica? Bueno, aquellos pacientes que, una vez comenzada la prueba de respiración espontánea, tienen una frecuencia respiratoria mayor a 35, 40, o un incremento mayor al 50% en relación a la frecuencia respiratoria con la cual inician la prueba de ventilación espontánea, lo tengo que tener presente. Si saturan menor al 90% con una FiO2 de 0,5, y en cuanto a este objetivo de saturación vamos a tener un poco más de tolerancia en el paciente POC, hasta 88% de saturación. Un pH menor a 7,32 o una caída de 0,07 unidades de pH desde que comenzó la prueba hasta que se realiza esa evaluación, una frecuencia cardíaca mayor a 140 o un incremento del 20% de la frecuencia cardíaca basal con la que el paciente comienza la prueba de respiración espontánea, o si comienza con arritmias durante la prueba, una presión sistólica mayor a 180 o menor a 90 milímetros de mercurio, disnea intolerable, esfuerzo respiratorio excesivo, diaforesis, es decir, sudoración profusa, o alteración del sensorio o agitación. Todas esas son lo que nosotros vamos a evaluar, y en presencia de estas alteraciones
nos va a estar indicando que el paciente no está tolerando adecuadamente la prueba de respiración espontánea, por lo cual debemos reconectarlo a la ventilación mecánica. Una vez que reconectamos al paciente a ventilación mecánica, porque falló la prueba de respiración espontánea, o si ya la estamos haciendo con ventilación mecánica, porque la estábamos haciendo en presión de soporte o en CPAP, lo que tenemos que hacer es colocar al paciente en un modo ventilatorio o con un nivel de asistencia que sea confortable para que recupere esa situación de falla que tuvo, y es necesario identificar cuál fue la causa que lo llevó a la falla para intentar revertirla, y una vez que la revertimos, volver a realizar una prueba de respiración espontánea. Las recomendaciones son que una vez que el paciente falla, no realizar la prueba antes de 24 horas, la próxima prueba, dejarlo al paciente recuperarse durante 24 horas, y en ese periodo uno identificar la causa de falla y revertirla para que no nos vuelva a fallar nuevamente en la próxima prueba, ¿verdad? En el caso de esos pacientes que fallan, ahí pueden empezar a jugar el rol de ir midiendo diferentes predictores de fracaso de Winning. Ustedes van a ver y van a leer que hay muchos predictores de fracaso. No se recomiendan inicialmente realizarlos porque generan una demora en el retiro de la ventilación mecánica de los pacientes. Lo primero que tenemos que intentar es una prueba de ventilación espontánea. Si el paciente supera la prueba de ventilación espontánea, las probabilidades de falla de la extubación van a ser bajas. En caso de que el paciente tenga una falla en la prueba de respiración espontánea, se lo reconecta, se lo pone en un modo confortable, y ahí sí empezamos a analizar y a buscar cuál fue la causa de falla del paciente. Habitualmente las causas de falla del retiro del soporte ventilatorio van a estar asociados a fallas cardiológicas, que el paciente no tolera el aumento del retorno venoso y hace un edema agudo de pulmón por falla diastólica, o un edema agudo de pulmón hipertensivo si el paciente desarrolla hipertensión arterial durante la prueba, o un desbalance entre la capacidad y la carga, es decir, que el paciente puede estar con una debilidad adquirida en la UCI o una polineuropatía del paciente crítico, lo cual no va a tener fuerza para poder vencer la carga elástica y resistiva, por más que sean normales, el paciente tiene una disminución de su capacidad muscular, o un aumento de la carga asociado a que el paciente tenga aumento de la resistencia de la vía aérea, que tenga un aumento de la elasticidad pulmonar por el desarrollo de atelectasias o un poco de edema pulmonar, o una carga elástica umbral aumentada, es decir, la presencia de PIP intrínseca o autoPIP, son las causas más frecuentes de fallo de desvinculación mecánica. Después podemos tener cuestiones no respiratorias, como ser trastornos metabólicos, trastornos de ansiedad, de electrolíticos, nutricionales y demás, pero bueno, eso, las principales causas de falla inicialmente suelen ser cardíacas o por desbalance entre la capacidad y la carga. En el caso de los pacientes que superan la prueba de respiración espontánea, dijimos que después viene el proceso de evaluar si están aptos para el retiro de la vía aérea artificial. Para retirar la vía aérea artificial, nosotros lo que vamos a evaluar fundamentalmente es la capacidad que tiene ese paciente de proteger la vía aérea en relación a su estado de conciencia, en relación a la cantidad de secreciones que tenga, en relación a la cantidad del lago orofaringio o del lago subglótico que pueda llegar a tener el paciente, la capacidad tusígena, si cuando nosotros lo aspiramos el paciente tiene una tos y esa tos es efectiva, que la podríamos medir con un pico flujo tosido. Son los parámetros que habitualmente tomamos para considerar que el paciente va a tener capacidad de proteger o no la vía aérea, y en función de eso vamos a decidir si es
correcto retirar o no la vía aérea artificial. Eso cierra un poco el proceso completo de weaning. En el caso de los pacientes que tengan una falla de la extubación, dependiendo cuál sea la causa de falla y dependiendo qué población de pacientes estemos hablando, hay una recomendación de colocar ventilación mecánica no invasiva fundamentalmente para evitar la falla de la extubación. Estos pacientes son nuevamente la población que mencionamos anteriormente para hacer una prueba larga, una prueba de 120 minutos, que son los pacientes con antecedentes de POC, los pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca, los pacientes con antecedentes de índice de masa corporal mayor a 35 y pacientes con más de 7 días de ventilación mecánica. Esa población de pacientes o subgrupo de pacientes tienen mayor riesgo, como dijimos, de presentar fallas durante la prueba de respiración espontánea y también fallas posterior al retiro del soporte y al retiro de la vía aérea artificial. Por lo tanto, la recomendación, que es una recomendación fuerte, con un nivel de evidencia moderado, colocar ventilación mecánica no invasiva post-extubación. En el caso de que la falla se instaure, y sobre todo se instaura una falla hipoxémica y en un paciente que no es dentro de esta población, ahí ya la recomendación cambia, no se recomienda utilizar BNI en esa situación, sino que reintubar al paciente porque se vio que eso solamente demora y retrasa la reintubación, aumentando la mortalidad de los pacientes. ¿Bien? Eso es en la población general. Todo esto que venimos desarrollando hasta acá de weaning es de la población general. Ahora vamos a meternos específicamente en las recomendaciones de weaning en los pacientes COVID, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que debemos tener de weaning en pacientes COVID? Nosotros tenemos que realizar la prueba de ventilación espontánea sí o sí en CPAP o presión de soporte. Disculpen que por cambio de configuración del PowerPoint me colocó encimado las imágenes, no importa, lo desarrollamos así, donde tenemos que realizar sí o sí la prueba de respiración espontánea en CPAP o en presión de soporte. ¿Por qué? Porque la prioridad que tenemos en estos pacientes es evitar exponer lo que el paciente exhala a la atmósfera o al ambiente en el cual nosotros respiramos para disminuir los riesgos de contaminación del personal de salud. Por lo cual, si yo a un paciente lo pongo en tubo en T, el paciente va a estar exhalando a la atmósfera y va a generar aerosolización, dispersión del virus y mayor riesgo del personal de salud. Por ende, la recomendación de prueba de respiración espontánea en los pacientes COVID es conectado al respirador en CPAP o en presión de soporte, y el tiempo de duración ahí sí va a depender de la población que estemos hablando. Si es de POC, ICC, índice corporal mayor a 35 o tiene más de 7 días de ventilación mecánica, vamos a hacer una prueba de 120 minutos, y si no tiene nada de eso, la prueba la realizamos durante 30 minutos, pero está contraindicado realizarlo en tubo en T. En el caso de por el motivo que fuese, supongamos que de repente nosotros tenemos un paciente que ya lo vemos que está bien, que va a seguramente poder avanzar en la prueba de respiración espontánea, no tenemos más respiradores disponibles en la unidad e ingresa un paciente con falla respiratoria y al cual decidimos el respirador que está usando este paciente, que ya está en la prueba de respiración espontánea y que posiblemente ya la vaya a superar satisfactoriamente, poder darle el respirador a ese paciente y en ese momento realizar la prueba de respiración espontánea en tubo en T, lo vamos a tener que hacer con el HMF colocado en el tubo endotraqueal para que filtre el gas que exhala el paciente. O cualquier otra situación que se dé, por lo cual tengamos que hacer la prueba de respiración espontánea en tubo en T, sí o sí la vamos a tener que hacer con el HMF colocado en el tubo endotraqueal, sabiendo que eso va a aumentar
bastante la resistencia y el espacio muerto, lo cual le va a generar mayor trabajo respiratorio al paciente. Si es posible, evitar la prueba de respiración espontánea en tubo en T. Y otra de las cosas que está formalmente contraindicado es la posibilidad de utilizar BNI o cualquier otro soporte no invasivo que sirva para prevenir la falla de la extubación en estos pacientes, ya sea la BNI o el alto flujo. Está contraindicado también por la gran dispersión y aerosolización que genera. Por ende, la recomendación es extubarlo y volver a ponerlo con una máscara de oxígeno con reservorio y el barbijo, ya sea arriba de la máscara o el barbijo en primero y después la máscara, pero esa es la configuración que se recomienda. Y en este sentido quiero recordar siempre una cuestión. Esto es la recomendación al día de hoy. No quiere decir que mañana esta recomendación cambie, ¿sí? Es muy vertiginoso cómo se van manejando la información a medida que van apareciendo nuevos conocimientos, nuevos datos, nuevas experiencias en países donde actualmente están con una gran cantidad de pacientes COVID. Por el momento, esta es la recomendación en cuanto a lo que es el winning en estos pacientes. Bueno, muy bien, espero que la charla le sea de ayuda para complementar el material bibliográfico que ustedes tienen para leer en esta unidad. Nos estamos viendo. Saludos.